Buenas tardes de nuevo y ya que tenemos apagados los teléfonos móviles, empezamos. El tema de hoy nos toca muy de cerca, pero es un asunto que debería tener gran importancia en la agenda política y social, ya que todos llevamos un viejo dentro, como dice Serrat. El modelo de la sesión de hoy es un poco diferente al habitual. Hay varios intervinientes y yo voy a intentar ser muy breve para dar tiempo a las exposiciones y al debate posterior. Solo voy a deciros que la organización de este webinario, que está siendo retransmitido en directo en este momento, es la Comisión Jubilare del Colegio de Registradores de la Propiedad. Esta comisión pretende, como su nombre indica, expresar alegría dando una visión positiva del envejecimiento, alegría, optimismo, partiendo de que alcanzar la ancianidad es una alegría en sí. Para esta asociación, para Jubilare, lo que hacen es buscar soluciones novedosas para mejorar la vida de las personas mayores y mantener la plena integración en la sociedad, que cuadra mucho con nuestra forma de entender lo que supone hacerse mayor. La Comisión Jubilare empezó su andadura en septiembre de 2022 y creo que esta es la primera vez que hacen el webinario fuera de su sede. Así que vamos a empezar, como siempre, con nuestro primer aplauso. Pues muchísimas gracias, Rosa, por la presentación y, como ha dicho Rosa, efectivamente es la primera vez que salimos fuera del Colegio de Registradores y cumplimos un objetivo, que es abrirnos a la sociedad y abrirnos sobre todo a nuestros principales destinatarios, ¿no?, que son las personas mayores, que tan buena representación hay aquí. Buenas tardes a todos y también a quienes nos siguen por streaming. También quería hacer un agradecimiento especial a Loles Díaz Aledo, que es vieja conocida de la casa y que ha posibilitado también que esta jornada se desarrolle en esta sede del Inserso. Y como bien ha dicho Rosa, pues Jubilare, como su propio nombre indica, expresar alegría, tiene por objetivo el tratar todo tipo de temas que puedan interesar a las personas mayores. O sea, que mayor conexión que tenemos con la UMER es imposible. Y tratarlas, nuestro sello distintivo es tratarlas, como ha dicho Rosa, desde un enfoque positivo, ¿no?, centrado en la persona y valorando a la persona con independencia de su edad. Y tratar este enfoque positivo con independencia del tema de que se trate. Parece que el tema que nos ocupa esta tarde pues, tiene o puede tener ciertas connotaciones negativas y es verdad que todos sabemos también la situación que se ha producido dramática durante la pandemia, que ha puesto de manifiesto pues, las carencias para unos mayores, para otros menores de nuestro sistema residencial. Sin duda que los ponentes pues van a tratar este tema de una forma positiva, encararlo positivamente, proponiendo soluciones que yo entiendo que pasan por una mayor desinstitucionalización para mejorar este sistema y también pues, para promover condiciones para que las personas pues, puedan vivir de forma autónoma en el hogar que siempre ha sido su residencia, en el hogar de siempre. Y es un proceso, el del envejecimiento, que nos va a afectar a todos, lógicamente. Situaciones que también están asociadas de avanzada edad, con enfermedades crónicas, como se explicará. Pero vamos a, insisto, en esta jornada a promover soluciones y a enfocar el tema de forma constructiva y positiva. También quería aprovechar esta oportunidad para decir que la Comisión Jubilare, que está constituida por el Colegio de Registradores, como ya ha dicho Rosa, pues ha promovido un concurso literario que tiene por tema el de la persona mayor. Entonces, es un concurso en el que el ganador, el premio del ganador está dotado con 2.000 euros y se trata de presentar relatos breves, o sea que no se trata de hacer ninguna gran novela, sino relatos breves centrados en la persona mayor, valorando el jurado pues, el enfoque optimista, positivo, alegre que se quiera dar al tema y valorándose pues aspectos tales como pueda ser el tratar la solidaridad, el diálogo entre generaciones
o también el tema del envejecimiento activo y el poner en valor el talento senior. Si han tenido la oportunidad de leer el artículo que preparó José Augusto, que se llama como pórtico de esta jornada, que se llama El traje nuevo del emperador o el rey desnudo, jubilar y quiere ser el niño, pues él nos anima con este enfoque activo, positivo, a las personas que siempre hemos sido lectores a poder ser escritores. Entonces, bueno, yo tomo sus palabras para animar también a ustedes, que son personas que seguro muchos tienen inquietudes intelectuales, y para que afloren esas dotes literarias que a lo mejor tienen ocultas y se animen a presentar un relato al concurso. Las bases pueden consultarse en la página web de registradores.org, y también tenemos al final de la jornada, pues podrán retirar también unas hojas con lo que son las bases del concurso. Sin más, ya voy a ceder la palabra al presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, don José Augusto García Navarro, que también es miembro de nuestra comisión jubilare. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a UMER y al Colegio de Registradores la oportunidad que tenemos de poder compartir inquietudes y de poder compartir el trabajo que hemos hecho y de hacia dónde estamos intentando cambiar desde cada uno desde su posición, ¿no? Yo en concreto desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el modelo de cuidados de larga duración, ¿no? Voy a hacerles una breve introducción al tema, muy resumida, y enseguida le doy paso a los ponentes, ¿no? Que son los que sí que nos tendrán cosas importantes que decir. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que realmente la epidemia de coronavirus nos ha abierto los ojos a que teníamos un modelo de cuidados de larga duración que era mejorable, sobre todo el modelo residencial, y que estamos empezando a pensar en nuevos modelos, en cómo podemos cambiarlos a mejor. Y luego, por eso viene esta sesión, ¿no? Vamos a empezar primero por la primera parte, ¿no? ¿Qué nos enseñó la epidemia de coronavirus? Miren, eso son datos de un observatorio europeo que se puso en marcha durante la epidemia de coronavirus, que está liderado por una investigadora española que se llama Adelina Comas Herrera, en la London School of Economics. Y nos enseñó que, si se fijan ustedes en la penúltima columna, marca el porcentaje de personas, de todos los fallecidos en la epidemia, aquellas que vivían en residencias de mayores. Yo le digo, no lo pueden leer desde esa distancia, pero yo se lo voy diciendo. Miren, países importantes como Canadá, el 59% de los fallecidos lo hicieron en residencias. O otros países como, por ejemplo, Suecia, el 47%. O sea, la mitad. España en estos momentos decía que el 40%, pero les recuerdo que no había test PCR, con lo cual, si los hubiese habido, estaríamos también por encima del 50%. Y les señalo un pequeño país que está en verde, que es Dinamarca, que tiene un 39%, el que menos tiene, que tendrá Dinamarca para haber tenido menos mortalidad. Luego lo vemos en un momento rápido. Eso es muy importante, pero esta también es muy importante porque dice de todas las personas que estaban viviendo en residencias de mayores, cuántas fallecieron en la primera ola. Y en España es un 8%. Un 8% de todos los que estaban viviendo en residencias de mayores. ¿Por qué? Porque son personas realmente muy delicadas, ¿no? Este estudio es el último estudio y el más potente sobre el perfil de las enfermedades que tienen las personas que viven en residencias de mayores. Lo publica precisamente Jordi Amblas, el que luego tendrán el placer de poder escuchar. Se hace en las residencias de Cataluña. Y para hacernos una idea, en 7 años, no tienen tampoco la posibilidad de leerlo en la diapositiva, en 7 años, desde el año 2011 al 2018, en las residencias de mayores había 1 de cada 3 personas con demencia y deterioro moderado, y ahora ya son 1 de cada 2, en solo 7 años. Y el 40% enfermedad pulmonar, el 30% enfermedad renal, por lo tanto, personas muy delicadas y que hay que atender muy bien, y que muchas de ellas están en fase de final de vida. Y luego esta diapositiva, que es muy importante, la publica el Inserso, primera publicación de mortalidad del Inserso el 1 de noviembre del 2020, es decir, 9 meses después de iniciar, casi 9 meses después de iniciar la epidemia, donde dice, la columna mayor, la más grande,
el número de fallecidos en residencias y la más pequeña, el número de personas con dependencia fallecidos en domicilio. Fíjense que es mucho menor el fallecimiento en domicilio. Y eso ya indica por dónde pueden ir los modelos de cuidados de larga duración, ¿no? El nuevo modelo de cuidados de larga duración pues tiene que ser un cambio a lo que tenemos ahora mismo, ¿no?, en el sistema. ¿Qué es lo que tenemos en el sistema? Un dato rápido para que se hagan una idea. Fíjense, esa línea creciente de abajo es una línea que marca el número de camas que tenemos de residencias de mayores por 100.000 habitantes en España. Fíjense que va creciendo poquito a poquito. Esos son datos de la OCDE. Fíjense, por ejemplo, un país como España lo que ha hecho, o sea, la media de la Unión de la OCDE, eso es España. España, a partir del año 2008, crece mucho el número de residencias. Y otros países, como Dinamarca, lo que hace es bajar el número de residencias. Empezó muy alto, tenía muchas más camas de residencias que nosotros y ahora tiene menos. Ahora España está en 43 camas por cada 100.000 habitantes, Dinamarca 37,8. ¿Cómo hace eso Dinamarca? Que era, por cierto, la que tenía menos mortalidad, ¿eh? ¿Cómo hace eso Dinamarca? Pues muy sencillo, dedica 6 veces más presupuesto a cuidar a las personas con dependencia en el domicilio que en las residencias. Y dice, oiga, me está usted engañando que eso es del año 2005. Digo, no, esa es del 2020. Y sigue estando exactamente igual. Cada vez hay menos personas viviendo en residencias y más personas atendidas en domicilio y en establecimientos más parecidos a la casa de uno, ¿no? Y probablemente por aquí venga el nuevo modelo, ¿no? Es un modelo que se basa en pensar más en las personas. En lugar de diseñar servicios desde fuera y que las personas se adapten, yo te diseño un servicio, aquí se desayuna a las 8, aquí se va uno a la cama a las 9, aquí dormimos de 2 en 2, etcétera. A las 8, por cierto, se hace deporte, a las 9 ya no. Este tipo de cosas los hacemos, hay que empezar a cambiar y empezar a buscar necesidades y adaptar servicios. Y luego contar con lo que ustedes piensan. Eso es una encuesta que se hace en la ciudad de Barcelona. Después de la primera onda de coronavirus, se le pregunta a la gente con dependencia dónde quieren vivir en el final de sus días, si en su domicilio o en residencias, y el 99% dice que en domicilio. Luego habrá que hacer el modelo teniendo en cuenta también las expectativas, ¿no? De manera que los modelos que nos vienen son modelos que promocionan mucho la autonomía de las personas mayores, potencian la comunidad, potencian mucho los servicios domiciliarios, tienen en cuenta centros de día, utilizan muchas más viviendas accesibles, saludables y con servicios, y residencias habrá que tener, por supuesto, habrá que tener, pero solo las imprescindibles y muy adaptadas a un trato diferenciado para las personas, a un trato mucho más centrado en las personas. Y, por supuesto, tendrán que participar también autoridades locales y ayuntamientos, que participan muy poco, los ciudadanos, que también participan muy poco, y las personas que al final acabarán usando, ¿no?, los servicios. No puede ser que lo diseñen simplemente planificadores desde una oficina o grupos empresariales con intereses que a veces no son precisamente la atención, ¿no?, de las personas. Se están dando pasos en este sentido. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha publicado un acuerdo para mejorar las residencias, introduce unidades de convivencia de 15 personas como máximo, un modelo muy centrado en la persona de atención, la participación de la familia en el cuidado, etcétera, etcétera, pero eso está por venir. Eso se empieza a poner los primeros pasos en estos momentos, ¿no? Y también se está trabajando mucho en una estrategia estatal de desinstitucionalización para que la gente vaya a la residencia solamente si es necesario y se puede hacer su atención, si es posible, en domicilio y en la comunidad. Eso lo veremos, si somos capaces de mantenerlo, en los siguientes años. Y para hablar de elementos importantes, ¿no?, de este cambio de modelo, no de todos, porque sería inabarcable, ¿no?, en una sesión de 1 hora, pues hicimos esta sesión, hemos planteado esta sesión. En esta sesión, Pilar Rodríguez, que es un referente en el modelo de atención centrada en la persona, nos hablará del modelo. Además, ella ha tenido experiencia como directora general del Inserso y experiencia también política y experiencia en la planificación, y ahora tiene un papel relevante a la hora de cambiar la manera en cómo vemos la atención en el mundo residencial y en el domicilio, ¿no? Tiene este libro que es encantador, yo lo pongo aquí, no es para hacerle propaganda a ella, pero sí que les recomiendo que se lo lean porque es muy fácil de entender y tiene la esencia, ¿no?, del modelo.
Jordi Amblas está trabajando en la Oficina de Atención Integrada Social y Sanitaria de Cataluña. Él es geriatra de formación con una terrible vocación hacia la atención a las personas en la comunidad, convencido de la desinstitucionalización y que está abordando un tema muy complejo, y es cómo a esas personas con tanta demencia, tanta enfermedad crónica les podemos atender, pero a la vez les atendemos en el domicilio o les atendemos en las residencias, conservando que eso es un entorno hogareño que está centrado en la persona y no haciendo hospitales, ¿no? Porque habrán oído ustedes decir hay que hacer hospitales en la residencia. No, no hay que hacerlo, hay que hacer todo lo contrario. Hay que atenderles bien, pero manteniendo ese entorno hogareño. Y él nos hablará de las experiencias de integración sanitaria y social que se están poniendo en marcha en Cataluña y que él está liderando y que tiene el soporte del Gobierno. Y por último, una experiencia de campo. Laura Tarés es una investigadora, está trabajando en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, es la coordinadora de un proyecto que estamos poniendo en marcha y que nos hablará de que el cambio es posible. Este es un proyecto que se llama Vivir Mejor en Casa, que tienen ustedes también información en esta página web y que trata de que las personas con dependencia, en lugar de ir a residencias, puedan estar más tiempo en su domicilio, si es posible, todo el tiempo posible, hasta que llegue el final de sus días, ¿no? Y es también un ejemplo de cómo de forma concreta se puede poner en marcha. Yo les dejo ya con ellos. Solamente les pediría si pueden resumirnos sus intervenciones en 15 minutos o 20, y si no yo seré implacable, porque luego quiero darles a ustedes también la entrada, ¿no? A los comentarios, a las críticas, a las preguntas y a las sugerencias que nos puedan hacer. De manera que ya les dejo con ellas. Pilar, cuando puedas, cuando gustes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un placer inmenso estar aquí. Esta es mi casa. Yo empecé a trabajar aquí en el Inserso de técnica, dirigí el servicio de estudios, hicimos el plan gerontológico y luego, al final ya de mi trayectoria profesional, fui directora general del Inserso, con lo cual, fíjense lo que significa para mí. Y estar además en un escenario con la UMER, que desde siempre, como sabéis los más antiguos, hemos tenido una relación muy fluida y muy colaborativa y muy de agradecimiento por lo que ha significado, ¿no? Vuestro ejemplo, que habéis sido unos pioneros, ¿no? De decir que otra manera de ser mayor es posible y bueno, dando ejemplo, se nos pidió que les cediéramos este espacio para tener sus sesiones y bueno, nosotros encantados, y ya digo que realmente yo creo que sois una referencia, no hace falta decirlo más, que bien lo sabéis vosotros y vosotras. Así que de verdad que un placer. Saludo a la presidenta, que no te conocía, Silvia, Rosa Valdivia, y saludo también al presidente de Jubilare, Alberto Muñoz. No soy el presidente, la presidenta es María Paz García Rubio, que es catedrática de Derecho Civil. Bueno, pero tú eres de la comisión de... Sí, yo formo a eso parte me de la refería. comisión. Sí, sí, bueno. de la comisión. Bueno, es igual. Y bueno, y también a Jordi Amblas y a Laura, que es un placer porque compartimos muchos proyectos y estamos, todos los que estamos aquí sentados, estamos en esa línea de cambiar los modelos para que las personas, cuando necesitemos que nos cuiden, sea en condiciones de dignidad, respetando nuestros derechos, preguntándonos qué es lo que queremos y cómo queremos que nos cuiden. Y, por supuesto, decía José Augusto que un estudio reciente que cuando preguntas a las personas dónde queremos vivir, lógicamente, eso es lógico, desde hace un montón de años, todos contestamos que en nuestra casa. Otra cosa es que eso sea posible. Otra cosa es que eso sea posible siempre. Segura estoy de que muchas de las que estáis aquí tenéis familiares o habéis tenido personas que han tenido una necesidad grande de cuidados y algunos habréis tenido la experiencia de haber vivido o de haber acompañado a una persona en una residencia. Y bueno, a mí me toca hoy hablar de residencias. Nosotros desde la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que es donde estoy ahora, soy su presidenta, tengo ese honor, y desde que nació la fundación hace ya 12 años, el propósito de esta fundación era precisamente cambiar el modelo de atención. Pero desde nuestro punto de vista, esto no quiere decir que todas las residencias sean malas y que rechacemos ir a vivir a una residencia si lo necesitamos. Otra cosa es qué tipo de residencia o qué tipo de alojamiento
que es diferente, ¿no? Y bueno, en este momento no sé cuántos centros hay, pero hay cerca de 400.000 plazas, personas que viven en una residencia. Los medios de comunicación, después de la terrible experiencia de la pandemia, yo creo que han agravado la visión excesivamente negativa de las residencias, y no todas son iguales, y yo creo que tiene un efecto perverso porque hace que las familias sufran mucho más de lo que ya sufren cuando tienen en su casa una persona que necesita estos apoyos. Porque si ya siempre ha sido difícil para las familias y para las propias personas tomar la decisión de ir a una residencia, ahora, con este agravamiento de la imagen tan negativa de las residencias, todavía ese dolor se acentúa más. Y no es justo, porque yo creo que hay muchos casos de personas que o no tienen hijos, o estos hijos no tienen ni condiciones y a lo mejor ni desean cuidar a sus padres, ni pueden, están por ahí, y hay afecciones, voy a poner el caso típico de las demencias, donde es muy difícil que las personas puedan vivir en su casa cuando la enfermedad avanza, cuando no tienen estos apoyos y mucho menos cuando no hay servicios comunitarios como una atención domiciliaria integrada, social y sanitaria, de lo que nos van a hablar ahora. No hay alternativas diferentes de viviendas, no hay apoyos a las familias cuidadoras, y las familias cuidadoras están verdaderamente sobrecargadas y con un gran sufrimiento, con un gran estrés, porque sabemos por los estudios también que el mayor peso de los cuidados en España, como en otros países, lo soportan las familias. Son las familias las que en mayor medida están cuidando a las personas mayores, muy mayores, que necesitan estos apoyos. Y muchas veces en solitario. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar para favorecer estos apoyos, para que las personas puedan seguir en su domicilio, apoyar a las familias, ver las características de la vivienda para cambiarlas también y mejorarlas, y desarrollar una red de recursos comunitarios como son los centros de día, los centros sociales, los apoyos de la comunidad, con la que también hay que trabajar para favorecer que eso sea posible, pero que realmente no neguemos. Una de las cuestiones que aparecía en vuestro programa era que si ya no sirven las residencias, que si ya es que ya las tenemos que tirar, ¿no? Y esto no. Claro que no. Yo misma pienso que si necesito cuidados importantes, necesitaré una plaza de una residencia. Y quiero que esa residencia tenga condiciones de dignidad, donde yo pueda seguir sintiendo que soy yo, que se me respetan mis derechos, que se tiene en cuenta mi opinión y que todo gira realmente en torno a la persona, que es lo que dicen los expertos y que es lo que abanderamos los que decimos que hay que cambiar el modelo. Afortunadamente, por poner esa visión positiva, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, no digo ya de hace 20 años cuando yo estaba aquí en el Inserso, ni siquiera cuando empezamos nosotros a trabajar en la Fundación y también en la SEG, donde también he tenido oportunidad de colaborar muchas veces, ¿no? En su junta directiva y en los grupos de trabajo. Hace 20 años, pero ya no tantos, hace 10 años, la realidad era muy diferente. Nadie se planteaba qué pasaba con el modelo de atención. Se miraba para otro sitio, ¿no? Cuando se conocían casos de residencias donde había maltrato, pero también se miraba para otro sitio cuando las familias decían que no podían más, que no pueden más, que necesitan apoyos. Y bueno, pues se salió en el 2006, como saben ustedes, la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que fue un gran paso, porque garantizar como derecho que tenemos que si necesitamos cuidados tenemos derecho a tener una prestación o un servicio o las dos cosas, es un paso que no todos los países tienen, afortunadamente. Es importante que esto lo reconozcamos, pero se quedó muy corta, como sabéis, la ley, ¿no? No tenía financiación suficiente y no se desarrolló los modelos de atención. No se desarrollaron ni teóricamente ni de manera aplicada. Y lo que sí que es positivo es que con el paso del tiempo esto se ha ido reconociendo por la sociedad. La pandemia, sí tiene una cosa positiva, es que ha puesto encima de la mesa, en la agenda política y social, el problema de las personas mayores que necesitan apoyos, ¿sí? Esto ya la sociedad habla de ello muchas veces, en todas las tertulias, en todos los sitios, y eso antes tampoco pasaba. Y el hecho de que esté en la agenda social y política es un gran paso. Y el hecho de que las administraciones públicas ya admitan y estén reconociendo en sus leyes
de servicios sociales, que es necesario cambiar el modelo y que es necesario cambiar el modelo de residencias, también es un paso. Lo digo para, ¿no?, poner una nota de esperanza de que no todo es tan horrible y de que sí que vamos avanzando. Pero lo que tenemos que hacer, y sobre todo las personas que ya somos mayores, es pelear porque esto no haya marcha atrás. Porque ahora, últimamente, desde el propio Ministerio de Derechos Sociales, asumiendo lo que dice la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, los grandes organismos internacionales han desarrollado una línea de fondos, Next Generation, que como los conocéis, ¿no?, que tienen como fundamento principal el cambio de modelo. O sea, no ponen el dinero para hacer más de lo mismo, para hacer una ayuda a domicilio igual, para hacer unas residencias iguales. No, es para transformar el modelo. Y algunas de las entidades que tenemos la suerte de estar gestionando esos proyectos piloto, esos proyectos Next Generation, pues una es la SEG, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y otros somos la Fundación Pilares en colaboración con Lares. Y nosotros trabajamos en los dos ámbitos para favorecer que las personas puedan seguir viviendo en casa hasta que sea posible en condiciones de dignidad, y cuando no lo sea, que las residencias hay que cambiarlas. Y no seguir construyendo residencias igual que las de antes. Hay muchos modelos en toda Europa, en Estados Unidos, de otros modelos de viviendas con servicios, del cohousing, de viviendas compartidas. Hay muchas maneras de vivir y cuando se necesitan apoyos, y no todo el mundo quiere lo mismo. Ni todo el mundo quiere una residencia clásica, ni quiere ir a una unidad de convivencia, ni quieren ir a un apartamento con servicios. Unos querrán una cosa y otros querrán otras. Y por eso la variedad de la oferta yo creo que es la clave. Y con las residencias que ya tenemos es posible modificarlas y cambiarlas. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta mucho esfuerzo, sobre todo de formación de los equipos. Pero la experiencia de nuestra fundación, que hemos hecho transformación de residencias por toda España ya, y ahora lo estamos haciendo con este proyecto europeo. ¿Para qué? Para demostrar, eso intentamos, ¿no?, que otro modelo de residencia es posible y que cambiar desde dentro las residencias que ya hay. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero trabajar con los equipos, la formación, trabajar con los que gobiernan las residencias, los centros y los titulares de ellas, porque el liderazgo es esencial para cambiar el modelo, ¿no? Los directores de las residencias son los primeros que tienen que querer y liderar el cambio, porque si no es muy difícil. Y luego trabajamos con los profesionales, tanto los equipos técnicos de las residencias, equipos sanitarios, equipos de psicólogos, trabajadores sociales, con todos ellos transmitiéndoles todo el contenido teórico y aplicado de lo que significa el nuevo modelo y sus elementos fundamentales. Por ejemplo, que hay que saber hacer historias de vida. Antes, y ahora, desgraciadamente en muchos lugares, una persona entraba en una residencia y al poco tiempo las personas que estaban allí cuidándole casi ni sabían ni cómo se llamaba. Y pero ni de dónde venían, ni lo que habían sido, ni cuáles son sus deseos, ni cómo le gusta vestirse, ni lo que le gusta hacer. Y todo eso es lo que con el nuevo modelo se cambia. Se cambia a base de, como digo, de formación, de empeño, de trabajo aplicado para ver las diferencias entre una manera de cuidar y de otra. Decimos siempre que no es hacer tareas, no es bañar, dar de comer, quitar el pañal. No, es acompañar a la persona para que siga siendo ella misma, para que ella sienta que se respeta su dignidad, que se respetan sus derechos. Y eso se consigue poco a poco y con formación. Formación, decimos en la Fundación. Y luego también se transforma el espacio físico, porque se divide la residencia en unidades pequeñas de convivencia para construir dentro de una residencia, aunque sea grande, unidades pequeñas casi familiares, donde viven 10 o 15 personas, y se hace una vida como de familia, con independencia de que después se puedan juntar pues para una fiesta o para lo que sea, ¿no? Y esto también es importante en el cambio de modelo. Y luego, cuando ya conoces a la persona, has hecho su historia de vida, que no es fácil, porque esto requiere mirar de otro modo a las personas. No como si fueran pobrecillo, ¿no? Y no digamos cuando dicen nuestros mayores, los abuelos, tal, como si todos tuviéramos nietos y como si todos fuéramos eso. Hoy mismo oía yo en
que estaban denunciando una cosa en una residencia de Madrid, y la locutora decía, los abuelitos, 2 veces lo dijo, los abuelitos, pero ¿cómo que los abuelitos? ¿Son los tuyos, tus abuelos los que están ahí o qué, no? O sea, es que es como un desprecio y una falta una lesión de los derechos de las personas, que esto es difícil de cambiar, porque lo que decimos nosotros es que hay que cambiar la mirada y mirar a las personas que necesitan apoyos como si fuera yo, o sea, como si fueras tú mismo, a las personas que cuidan, y pensar cómo te gustaría a ti que te atendieran, que te cuidaran, cómo te gustaría que se dirigieran a ti por tu nombre, con diminutivos o no diminutivos, pero que seas tú la que controle tu propia vida. Y los profesionales tienen que hacer ese cambio. Y claro, ese cambio no es fácil, porque están acostumbrados como a dirigir tu vida porque necesitas apoyos. Y ese es el gran cambio que intentamos trabajar, tanto en las residencias con las que trabajamos desde la Fundación, como también en el proyecto Next Generation, donde estamos trabajando en 24 residencias de toda España, con apoyo, en este caso, del Ministerio de Derechos Sociales y bueno, pues contando con equipos que son los que apoyan el cambio en las residencias, y además lo que hacen también es validar un modelo, ¿no? Un modelo referencial de calidad, con todos los requisitos que tiene que tener una residencia para que realmente pueda demostrar que ahí se puede vivir con derechos, con respeto a la persona, garantizando que la persona controla su vida, porque se le pregunta, no solamente se le pregunta, se le tiene en cuenta. Es que esto de preguntar, claro que se le pregunta, pero lo que dice la persona tiene que ver con su proyecto de vida, y este proyecto de vida es el que se apoya desde la atención profesional. Decía Rogers, el padre de la atención centrada en la persona, que nadie tiene más conocimiento de lo que queremos en la vida que nosotros mismos, ¿verdad? Pues claro, este gran sabio, que fue Rogers, impulsó el cambio de modelo en la intervención y dijo esto de mirar a las personas. O sea, el terapeuta, el profesional, lo que tiene que hacer es acompañar a las personas para que ellas puedan seguir siendo ellas. Y para eso necesitarán apoyos, y estos son los que tenemos que garantizar, estos apoyos. Y bueno, yo creo que hay una nota, como digo, de esperanza. Yo siento no haberme traído, porque me he confundido de presentación del software que tenía para poner aquí una presentación que tenía imágenes muy bonitas, pero bueno, ando un poco loca con esto en este tiempo que acabo de venir de Alicante, de estar allí 3 días, y he venido aquí directamente, pero anoche lo estuve preparando y lo siento no haberlo podido traer, pero bueno, yo creo que podemos después en el coloquio hablar de este cambio, y yo lo que quiero transmitir es esto, que hay posibilidades, que se está avanzando, que no son quimeras, que son realidades, y que costará tiempo y esfuerzo, pero que si apoyamos entre todos, esto lo vamos a conseguir y no va a tener marcha atrás. Así que muchas gracias por la atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, Pilar. Lo dice así alegremente y sencillamente, ¿no? Tenemos que cambiar de un modelo asistencialista a un modelo que garantice derechos, la dignidad, de que tengan en cuenta las expectativas de la persona, que es un cambio radical, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que ella es una de las personas que nos está marcando el modelo y le agradecemos profundamente. ¿Y ahora cómo atendemos a estas personas cuando tienen necesidades sanitarias y sociales? Es decir, que no es solo garantizar, por supuesto que hay que garantizar los derechos, por supuesto que hay que hacerlo respetando la dignidad, pero ¿cómo atendemos además la enfermedad, la demencia, la enfermedad cardíaca, la enfermedad vascular? ¿Cómo hacemos que se impliquen los servicios clínicos? Jordi. Gracias, José Augusto. En primer lugar, agradecer la invitación, la amable invitación, ¿no?, por parte de UMER y por parte, ¿no?, del Colegio de Registradores, y muchas felicidades por la iniciativa de jubilar. Realmente es importante poner en valor la necesidad de que seamos, ¿no?, las personas, y las personas mayores también, quienes en primera persona lideremos un proceso de cambio necesario. Bueno, un proceso de cambio necesario según mi punto de vista. Yo, si no es irreverente, ¿puedo empezar haciendo una pregunta al auditorio? ¿Sí? No, yo os pediría, vosotros diríais, en vuestra experiencia,
¿no? Que de forma habitual, ¿no? Vuestro médico de cabecera, la enfermera, el médico de urgencias, el médico del hospital, el fisioterapeuta, el trabajador social, el servicio de atención domiciliaria, ¿diríais que están trabajando de forma coordinada para dar respuesta a vuestras necesidades? No. ¿Vale? No digo, pero igual me he equivocado de sitio. Si eso está resuelto, ya no hace falta. Yo creo que sí. ¿No? Porque yo, desgraciadamente por mi salud, soy habitual de La Paz, voy continuamente al ambulatorio, al control del síndrome, Sí. soy cardíaca, me revisa la cardióloga con frecuencia, el neumólogo también me tiene en consideración. ¿Y diría usted que siempre van coordinados? Sí, yo ¿Sí? me veo atendida. Pues no, pero la cuestión no es la atención, no, donde quiero ir a parar es que es el mínimo que deberíamos, es decir, faltaría más, ¿no? La cuestión es que, de alguna forma, os imagináis, por ejemplo, una realidad donde cualquiera que fuera vuestra necesidad, ya fuera de atención social y sanitaria, tuvierais un interlocutor único que gestionara todas vuestras necesidades, que diera respuesta y que os ayudara en este proceso, os acompañara, como decía Pilar, ¿no? Incluso de apoderamiento, en un sistema que no fuera reactivo, sino proactivo, no fragmentado y orientado, ¿no? A una atención centrada en la persona de verdad. ¿Os imagináis que esto podría ser posible? Pues esto es en lo que estoy trabajando, estamos trabajando en Cataluña y os tengo que decir que no es una tarea nada fácil, porque esta tarea, esta dinámica, ¿no? Tiene un punto de revolucionaria, es intentar cambiar el sistema. Si me pasas el pasador, gracias, ¿no? Y os voy a explicar brevemente cuál es un poco la apuesta y de entrada no es obvio por qué es necesaria, ¿no? Una atención más integrada, es decir, necesariamente de alguna forma la realidad está cambiando de forma rápida. Vosotros sois testimonios de ello. Se ve no muy bien, pero aquí veis una bolita de color amarillo que ahora empieza a subir. Esta es la esperanza de vida en España, ¿no? En el año, por ejemplo, 1947, que no habíais nacido aún, ¿no? La mayor parte de gente que estáis aquí. La cuestión es que ha pasado una cosa extraordinaria en la historia de la humanidad. En menos de un siglo hemos más que doblado la esperanza de vida. Esto, digamos que ha pasado más cosas en un siglo que lo que había pasado desde los neandertales, para decirlo así, ¿no? Esta realidad extraordinaria también tiene algunos efectos, ¿no? Nocivos, pero potencialmente reversibles en algunos casos. Como más mayores somos, más tendencia tenemos a acumular condiciones crónicas y enfermedades y a acumular discapacidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Había personas con necesidades de atención social y sanitaria hace un siglo? Sí, pero ahora hay un volumen extraordinario que además irá a más. Y de alguna forma, cuando vemos las proyecciones, en menos de 10 años, y veis aquí, se habrá doblado el número de personas en España que tienen 4 más enfermedades, ¿no? De alguna forma, en el año 2060, ¿no? En el caso de Cataluña, se habrá triplicado la población de más de 85 años. Y el coste que va a tener esto es de una magnitud extraordinaria. Pero aquí la cuestión no está en el volumen de la demanda, que también, esto nos atañe a los planificadores, sino en las características de la demanda. Es decir, muchos de nosotros podríamos ser Mercedes, que es coleccionista de enfermedades, toma más de 10 fármacos, tiene un cierto grado de dependencia, igual vive en un hábitat no adaptado, igual está en una situación de soledad y además hay una situación igual, yo qué sé, de un cierto deterioro cognitivo. De alguna forma, estamos dando respuesta a las necesidades, ¿no? de Mercedes desde la lógica de hace más de 50 años. Es decir, aquí hay cosas sanitarias, ¿no? y hay realidades sociales. Y cuando además son muchas, le decimos que tiene una situación de complejidad. Usted es una persona, es que es muy compleja. Pero la cuestión es, ¿y si le pedimos a Mercedes, ¿no? o si nos lo pedimos a nosotros? En realidad, aquí el complejo de verdad, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Son mis necesidades? ¿O es la respuesta que da el sistema a estas necesidades? Y la verdad es que como sistema somos generadores de complejidad, porque ¿no? Ofrecemos este laberinto a las necesidades de esta persona.
Y de alguna forma, desde la perspectiva de la persona, aquí hablamos de personas mayores, pero también hay gente joven muy vulnerable, nos sentimos, ¿no?, como esta bola en la máquina del millón, para arriba, para abajo. Y cuando lo calculamos y cuando lo evaluamos, vemos que estas personas, nosotros mismos, podemos necesitar de más de 20 recursos distintos a lo largo de un año. Y sabemos también que muchas veces de esta atención se derivan planes de atención distintos y tenemos que explicar 1000 veces lo que nos pasa y lo que queremos, ¿no? Y viene otra y de alguna forma, ¿no?, esto no es bueno ni para las personas, pero tampoco es bueno para los profesionales, ¿eh? Estamos, de alguna forma somos presos de la burocracia también, ¿no? Pero esto tampoco es bueno para el propio sistema, ¿eh? De hecho, sabemos que cuanto más fragmentado estamos, más coste tiene, ¿no? Y de hecho, bueno, algunos estudios son tan llamativos como para decirnos que un 5% de la población consume más de la mitad de todos los recursos del sistema de salud. Pero no solo porque necesita, no porque tiene necesidades de atención sanitaria, sino porque estamos dando, ¿no?, una atención que no se ajusta a la realidad o a la necesidad de estas personas, ¿no? ¿En qué consiste la atención integrada? Pues en, desde esta perspectiva fragmentada, intentar armonizar, dar una respuesta armonizada, es decir, ¿no?, que suene la música de forma coherente en base, ¿no?, a las necesidades de esta persona, ¿eh? Dicho así poéticamente está muy bien, esto es cómo lo llevamos a la práctica, ¿eh? Y cómo lo llevamos a la práctica básicamente es la definición de atención integrada, es una forma de trabajar distinta entre, ¿no?, los profesionales, equipos y organizaciones del ámbito social y sanitario, que tiene como objetivo básicamente, es decir, la atención integrada no es un objetivo por sí mismo, es básicamente un elemento instrumental orientado a hacer una atención centrada en las personas. No hay duda que esto que suena de sentido común, ¿no?, los expertos, ¿no?, las autoridades internacionales ponen encima de la mesa que esta debería ser la buena práctica. Esto que estoy contando no es un sueño, esto puede ser un derecho. Es un derecho. Y como es un derecho, yo creo que de alguna forma tenemos que hacer énfasis en la necesidad de reclamar este derecho. Es decir, os estoy invitando a hacer la revolución. Esto va a pasar solo si somos capaces de decir que queremos ser atendidos de esta otra forma. Como comentábamos antes, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene entre sus prioridades dar respuesta integrada, ¿no?, a las necesidades de las personas. La Unión Europea, ya sea también a través de los fondos Next Generation, pero no solo así, la propia Comisión Europea ha decidido que esta es una política de primer nivel. ¿Qué estamos haciendo en Cataluña en relación a esto, ¿no? Porque está muy bien la filosofía, pero ya hace mucho tiempo que sabemos que tenemos que hacerlo diferente, ¿no? El objetivo es pasar a la acción. Este es un gran reto, poner a la persona al centro con múltiples proveedores que estamos dando respuesta, ¿no?, a las necesidades de esa persona y además poner de acuerdo, ¿no?, las distintas administraciones, es decir, en el caso, ¿no?, de Cataluña, la respuesta a las necesidades de Mercedes, en algunos casos son competencia del Departamento de Salud, que sería Sanidad, ¿no?, son competencia del Departamento de Derechos Sociales y, como bien sabéis, buena parte de la prestación de atención de servicios de atención domiciliaria es competencia de los entes locales. ¿Diríais que estamos de forma habitual trabajando de forma coordinada, alineada, con un plan estratégico compartido todas esas administraciones? ¿Sí? Pues este debería ser, ¿no?, un punto de partida necesario, es decir, tenemos que alinear las administraciones, ¿no?, en este sentido. Y esto no es sencillo, ¿eh? En el caso de Cataluña estamos hace más de 30 años, ¿no?, que estamos intentando hacer que esto sea posible. Y de hecho aquí veis distintos planes, hemos ido cambiando, ¿no?, el nombre y la verdad es que cada intento ha valido la pena. Hemos hecho aprendizajes. Pero en el año 2023 estamos ante ya la necesidad, no es elección, ¿no?, de dar una respuesta efectiva a todo esto. Y os voy a comentar de forma rápida, estamos trabajando básicamente en dos prioridades.
La primera, que también es instrumental, es crear una agencia, ¿no?, de atención integrada social y sanitaria que haga el proceso, ¿no?, o que tenga la capacidad de alinear estas tres administraciones. Es decir, de alguna forma nos imaginamos, y estamos ya en un momento muy avanzado, hemos consensuado, ¿no?, con expertos nacionales e internacionales, hemos revisado la literatura, hemos hecho procesos participativos, que por cierto, en el proceso participativo de creación de la agencia fue el proceso participativo con más personas participantes de la historia de todos los departamentos de la Generalitat de Cataluña. Y la buena noticia es que más de la mitad de las personas que participaron fueron personas a título individual, no fueran entidades. Es decir, este es un tema que a la gente nos importa, ¿no? Y así, cuando nos dan la oportunidad, lo reclamamos. Pues os digo, estamos en un momento pendientes de inicio del trámite parlamentario de creación de esta agencia, que tiene como objetivo unificar la estrategia desde la perspectiva de planificación de atención a las personas, y que de alguna forma tiene que hacer que pase esto que estamos predicando y hace tiempo que bueno, compartimos, ¿no?, que es necesario que pase. Pero mientras tanto, esto va a llevar algunos meses, no podemos esperar, y hemos priorizado 4 líneas en las que ya hemos empezado el despliegue. Es atención integrada en el ámbito domiciliario, en las residencias, en salud mental y en sistemas de información. Y de hecho, hace menos de un mes se ha publicado un acuerdo de gobierno que ya da vía libre a este despliegue con incorporación de presupuesto. ¿Qué me hace ser optimista en relación? Es decir, porque de entrada cuando te plantean, en mi caso, tienes que liderar conjuntamente con otras personas esto que no ha sido posible durante 30 años, de entrada dices, pues esto tiene mal pronóstico, ¿no? Pero pensamos que esta vez va a ser de verdad. ¿Por qué? Lo comentaba muy bien José Augusto. Durante la pandemia de COVID, la necesidad se ha hecho evidente de trabajar de forma compartida, y además, allí donde hemos trabajado, ¿no?, más integrados, los resultados han sido mejores. En segundo lugar, y estamos especialmente orgullosos de ello, hemos sido capaces, todos los profesionales, pero no solo los profesionales, sino las personas, ¿no?, como nosotros, como ustedes, hemos codiseñado cómo debería ser esta atención. Y especialmente, veis donde pone modelos de atención, pues hemos codiseñado cómo tiene que ser la atención integrada en el ámbito domiciliario y en el ámbito residencial. Otra fortaleza son los profesionales. Los profesionales, a pesar de que veremos que están en muchos casos en una situación, yo diría, postraumática después de la pandemia, nos manifiestan la necesidad también de poder trabajar mejor. Es aquello de, yo como profesional me gustaría poder trabajar como siempre he soñado, ¿no? Yo como persona me gustaría ser atendido como siempre he merecido, ¿no? Y este es el mantra. Un tema que no es menor, hay un consenso político explícito. Aquí esta foto no se ve bien, pero aquí hay el consejero de Sanidad, el consejero de Derechos Sociales, representantes de todas las entidades municipalistas, de las diputaciones y en este caso del Ayuntamiento de Barcelona. Todos ellos de colores políticos distintos, y han sido capaces de poner por encima, ¿no?, de las dinámicas políticas esta que debería ser una prioridad de país. Es decir, se han comprometido a hacer que esto que estamos hablando suceda, ¿no? Y finalmente somos un equipo, aquí estamos el equipo nuclear, 10 personas, pero en realidad hay multitud, ¿no?, de personas que estamos trabajando para que ello sea posible. Esto no va a ser fácil, ¿eh? Estamos en una situación donde cuesta encontrar profesionales, están agotados, hay culturas absolutamente distintas, ¿no?, entre la gente que venimos del mundo sanitario y el mundo social. Es aquello de yo te hablo de manzanas y tú me hablas de peras. Pues bueno, estamos haciendo, ¿no?, un proceso de aprendizaje compartido, y muchas veces hay falta de visión sistémica. Es aquello de decir, bueno, sí, yo también esto la integrada, sí, pero a la hora de la verdad, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Esto requiere de generosidad, todo este proceso, ¿eh? Y luego hay un aspecto que si tenemos resuelto va a funcionar, que es el financiamiento y la gobernanza, y si no está resuelto, la gobernanza, quiero decir, de todas estas políticas, si no está resuelto, va a ser una dificultad. Estamos ya de forma muy rápida, estoy acabando, hemos ya empezado el despliegue efectivo, es decir, ya no hablamos de territorios piloto, ya basta de pilotos. Aquí hay que hacer un despliegue irreversible
y firme de la atención integrada. Y en este sentido hemos escogido, ¿no?, 7 territorios piloto, pero estamos acompañando, nuestra visión es que año a año se deben ir sumando proyectos, ¿no?, a esta fotografía. También hemos incorporado las dinámicas, ¿no?, de los proyectos ¿no?, transformadores Next Generation a esta mirada. Es decir, en este mapa hay muchas dinámicas que están trabajando en paralelo, ¿no? Y ya para acabar, es decir, bueno, os he hablado solo de lo que estamos planteando en el ámbito domiciliario, pero estamos también avanzando en el ámbito, ¿no?, de atención integrada a las residencias, en salud mental o en el ámbito de sistemas de información. Si queréis saber más, os invito a visitar la página web. Y ya para acabar, acabaría con la frase de un buen amigo, que es Carles Blay, que es un médico de familia. Él decía siempre, ¿no?, la atención sanitaria, aquí me he permitido añadir y social, la atención sanitaria y social del futuro será integrada o no será. Es decir, o tomamos una decisión firme en la reorientación de los sistemas hasta esta nueva manera y forma de dar respuesta a las necesidades de las personas, o lo que va a pasar es que ni daremos respuesta a estas necesidades y además nos vamos a quedar sin sistema, porque no vamos a ser sostenibles. O sea que, ¿no?, acabo invitándoos, si os parece, ¿no?, a hacer, ¿no?, una pequeña revolución, a demandar, ¿no?, nuestros derechos como personas, porque hay una forma en la que podemos ser atendida que es mejor, ¿no?, para todos. Venga, muchas gracias. Bueno, ya vemos que nos lo están poniendo fácil, ¿eh? Cambiar el modelo, además ahora integrar servicios sanitarios y sociales. Ahora la pregunta ¿es posible realmente hacer una atención centrada en la persona y personas con dependencia que sigan viviendo en su domicilio? Eso es una pregunta que es relevante, ¿no? O tenemos que seguir haciendo ese modelo tan institucional, ¿no? Y para eso yo le pediría a Laura que nos explique qué están haciendo en la SEG con el proyecto que tienen de financiación europea. Laura. Buenas tardes a todos. Para mí, bueno, pues me hace mucha ilusión el poder estar aquí, porque yo hace ya unos cuantos años venía a estudiar a la biblioteca que tiene aquí este edificio, así que para mí estar hoy aquí es toda una oportunidad de poderos, bueno, pues contar esta revolución que también hablaba Jordi y José Augusto. Vamos a ponerle un poco, bueno, os voy a contar en qué consiste nuestra revolución particular, ¿no? Bueno, tenemos que plantearnos, ¿no?, después de todo lo que nos ha comentado Pilar, José Augusto, Jordi, tenemos que plantearnos, oye, ¿es posible evitar acabar viviendo en una residencia? ¿Es de verdad viable? ¿Se puede conseguir? Bueno, pues este proyecto que os presento hoy, que tenéis en la pantalla, Vivir Mejor en Casa, está en vías de poder demostrar que esto es posible. Como os han comentado también, bueno, pues hay esfuerzos, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos por parte de las administraciones públicas, de muchísimas entidades, por cambiar este modelo. Pero, bueno, pues estamos en el camino. Y muestra de uno de esos esfuerzos es el proyecto Vivir Mejor en Casa. Vivir Mejor en Casa, ¿qué quiere demostrar? Bueno, pues Vivir Mejor en Casa es uno de esos proyectos piloto, que por ahora es piloto. Sí, que está financiado con los fondos europeos y que estará, bueno, pues dentro del famoso plan de recuperación, transformación y resiliencia y está dentro también del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este proyecto está promovido y gestionado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y por la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores, CEOMA. Y partimos de unos estudios que que han sido aprobados ya por 2 comités de ética, el de la Universidad de Vic, de donde aquí Jordi es conocedor, y también por el Comité de Ética de la Universidad de Navarra, y partimos de 2 hipótesis. Queremos demostrar, bueno, pues estas 2 alternativas que yo os propongo aquí. La primera es que ofrecemos alternativas a personas que ya están viviendo en residencias, en unas residencias públicas que ahora os comentaré, de poder volver a casa con alternativas, bueno, pues ya sea a su propio domicilio con los apoyos necesarios o a alternativas convivenciales diferentes a vivir en la residencia. Y la verdad que estamos teniendo resultados más que bueno, pues
más que significativos, diría. Y la otra hipótesis que queremos demostrar es que intensificando las horas actuales del servicio de ayuda a domicilio que ya perciben las personas con grados 2 y 3 de dependencia, se puede o bien retrasar o bien evitar el llegar a vivir en una residencia. Esa palabra tan complicada, institucionalización, vamos a ver si la conseguimos evitar, ¿no? Bueno, ¿cómo queremos demostrarlo? Tenemos estos estudios que lo que buscan, tenemos diferentes actuaciones. Una es estudiar qué factores son los que desencadenan, ¿no?, el que lleguemos a vivir en una residencia. Estamos realizando diferentes valoraciones que nos van a permitir obtener muchísimos datos de esos factores que nos llevan a llegar a ese paso que yo creo que nadie, ¿no?, por esa encuesta que nos comentaba Pilar y que creo que es el sentimiento común de todos, el seguir viviendo en casa todo el tiempo posible. También queremos demostrar que es viable y que es sostenible el vivir en casa con los apoyos necesarios de manera integrada a nivel sanitario y social, con diferentes tipos de actuaciones que ahora os comentaré. Y por otra parte, conocer cuál es la voluntad de las personas que actualmente están en la residencia y que manifiestan el querer volver a vivir en la comunidad, en su casa o fuera al menos, en el ámbito comunitario. A ver, por aquí. Bien, pues para hacer posible este proyecto, Vivir Mejor en Casa, y hacerlo sostenible en el tiempo, es algo elemental que la comunidad esté totalmente implicada, todos los agentes posibles y además una integración social y sanitaria efectiva de verdad, ¿no? Entonces, partiendo de esa red social de apoyos y de comunidad, bueno, pues tenemos que poner a las personas en el centro, como, bueno, pues como estamos hablando toda esta tarde. Tenemos que conocer la red más próxima de las personas con dependencia, que son los cuidadores no profesionales, que la gran mayoría pues son del entorno familiar, aunque estoy segura que muchos de vosotros, igual que bueno, se recogen en otros estudios, las personas mayores no quieren estar a cargo de sus hijos, no quieren ser una carga. Yo misma tengo esa idea, ¿no?, esa sensación. Luego tenemos toda la red familiar, que es un apoyo súper importante, y los cuidadores profesionales que prestan servicios en diferentes, ya sea pues ámbito domiciliario o en residencias u otro tipo de recursos. Obviamente, y como algo elemental, en una red de apoyos un poco más extensa estarán los servicios sociales de base y la atención primaria de salud y atención especializada, que tienen que coordinar pues, un montón de servicios necesarios, ¿no? Como clave, la atención a domicilio, que es algo que José Augusto os comentaba que era un factor clave en Dinamarca, ¿no? Y la potenciación de los servicios de atención a domicilio. Por otra parte, el desarrollo de los programas de promoción de autonomía personal y además pues, otros recursos que tienen que ser más potenciados, como centros de día, teleasistencia y la utilización de los servicios de las residencias que pueden ofrecer a las personas que viven en la comunidad. Y por último, y no menos importante, el voluntariado y el resto de recursos comunitarios. ¿En qué consiste, ¿no?, Vivir Mejor en Casa? Bueno, pues tiene dos componentes. El primer componente se desarrolla en Navarra y lo que busca es que podamos volver a casa, que las personas que ya están ingresadas en una residencia, si les damos esa opción y manifiestan su voluntad, puedan salir de la residencia y volver a vivir en la comunidad. Y tenemos otro componente que se desarrolla en Cataluña, que lo que busca es seguir viviendo en casa. ¿Cuáles son las personas que se benefician? Pues obviamente están pues, las personas mayores con dependencia, sus familias, las personas cuidadoras no profesionales, las personas cuidadoras profesionales y en un futuro pues todos nosotros y las siguientes generaciones. Os cuento más o menos qué estamos haciendo por ahora, ¿sí? Pues tenéis en la primera parte ese pequeño mapita de Navarra. Estamos llevando a cabo el componente desinstitucionalizador en Navarra en dos residencias públicas, una que está en Estella, que tiene unas 80 plazas, y otra que está en Pamplona, en la ciudad, que es mucho más grande, que es el Vergel, tiene 160 plazas, y contamos con el apoyo del Departamento de los Servicios de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y además del Departamento de Salud también del Gobierno de Navarra y los ayuntamientos, obviamente, porque aquí los entes locales pues, son clave para el desarrollo del proyecto.
Y en la parte de Cataluña, que es la parte preventiva en la que buscamos evitar o retrasar el ingreso a una residencia, estamos en 2 municipios, en Reus y Manresa, en los que vamos a intensificar las horas de ayuda a domicilio para demostrar que se puede, que con más intensificación de las horas de ayuda a domicilio y otras actuaciones que ahora os comentaré, se puede retrasar ese ingreso no deseado o no tan precipitado en la residencia. Y aquí contamos con el apoyo, no sé si lo digo bien, de la Generalitat de Cataluña y de los ayuntamientos de Reus y Manresa, y contamos también con el apoyo de 2 empresas, 2 fundaciones que van a prestar el servicio de ayuda a domicilio, que son Fundación Educativa y Social y Sant Andreu Salud. En ambos casos contamos con una unidad de monitoreo, de evaluación independiente que lo ejerce la Universidad Autónoma de Barcelona dentro de la Fundación Salud y Envejecimiento. Para conocer un poquito más en qué consiste en este caso vamos a centrarnos en la parte preventiva, en la que es más de atención domiciliaria, pues nos centramos en 3 ejes, ¿sí? Tenemos las personas con dependencia, las personas cuidadoras no profesionales, que por lo general son familiares, y la transformación del modelo de ayuda a domicilio, que también es algo que está pendiente de cambiar. Por una parte vamos a asignar, tenemos una muestra de 160 personas, las vamos a distribuir de manera aleatoria, al azar, para comprobar. En un grupo vamos a hacer esa intensificación de las horas de ayuda a domicilio y en el otro solamente vamos a hacer una serie de valoraciones para poder comparar en un grupo y en otro qué efectos tiene, ¿no?, esa intensificación de las horas de ayuda a domicilio. Y vamos a hacer una serie de valoraciones tanto a la persona cuidadora como a la persona con dependencia, para conocer datos acerca de su salud, de su grado de dependencia, fragilidad, si hay, por ejemplo, en el caso de las personas cuidadoras hay sobrecarga, y además vamos a hacer un apoyo y un seguimiento para detectar riesgos y poder coordinar de manera efectiva y poder atenderlos de manera precoz. Además, vamos a hacer una formación totalmente adaptada a las personas cuidadoras que les permita adaptarse a esos problemas complejos que surgen en el día a día, porque cuidar es una tarea muy complicada. Estoy segura que habéis sido cuidadores, cuidadoras, muchos de vosotros, y cuidar no es sencillo, cuidar es complejo, y más aún cuando hay deterioro cognitivo o problemas de salud mental, se hacen tareas muy complejas. Por lo que esta formación ha sido diseñada por un equipo multidisciplinar y siempre con una metodología que se adapta mucho a resolver esos problemas complejos. Y por otra parte queremos transformar o ayudar, intentarlo al menos, el modelo de ayuda a domicilio, en el que vamos a intentar que ya trabajen de la mano, ¿sí? Sean un equipo de cuidados compartidos, la persona cuidadora familiar o no profesional y la persona cuidadora profesional, que se generen unas dinámicas de trabajo más flexibles, con más autonomía, y que de verdad se generen aprendizajes juntos, que sean al final un equipo de cuidados y no solamente la persona que viene a ayudarme, ¿no? Pues vamos a buscar ese cambio en la atención. Pero el eje central, la actuación principal, es esa intensificación. En ese grupo en el que vamos a hacer esa intensificación de horas, vamos a aportar de manera gratuita, sin copago, hasta 3 horas y media diarias por persona de ayuda a domicilio, adicional a lo que ya tiene por su prestación de dependencia. Esto va a ir en función de sus necesidades, todo consensuado obviamente con la persona con dependencia, con su cuidador no profesional, con los servicios sociales de base. Y esto va a permitir que podamos comprobar si con esa intensificación permanece más tiempo la persona en su domicilio y la sobrecarga del cuidador es menor. En la parte, vamos a decirlo así, desinstitucionalizadora o más comunitaria, de retorno a la comunidad, lo que estamos buscando es dar esas opciones, conocer cuál es la voluntad de las personas. En este caso hemos hecho valoraciones a todas las personas residentes de la residencia, de las 2 residencias, para conocer su voluntad. Oye, ¿quieres? Pues sí, pues hay veces que hay personas que tuvieron que ir a la residencia porque no había otra opción, porque no tenían recursos de vivienda o recursos económicos o familiares, y no había otra alternativa cuando todavía, si hubiera habido recursos, no hubieran llegado a vivir en la residencia. Tenemos además una serie de profesionales que son claves en este proceso y una serie de procesos. En el caso de las valoraciones, vamos a valorar tanto datos de salud y a nivel también sociodemográfico, de dependencia. Queremos valorar
cuál es la voluntad. Queremos conocer cuál es la voluntad de las personas que están ingresadas en la residencia para determinar si quieren volver a la comunidad o no. Y en ese caso, si manifiestan esa voluntad, vamos a ofrecerles recursos. Pero para ello tenemos que hacer una serie de procedimientos, como los que os cuento por aquí, que es un plan de apoyos personalizado que garantice que si salgo de la residencia voy a tener los mismos apoyos y cuidados que necesito, pero en casa. Voy a tener una serie de seguimientos, de acompañamientos que me permitan ir poco a poco adaptándome a mi nueva vida, porque si ya cuesta llegar a una residencia y adaptarse, salir de la residencia cuando llevas muchos años, pues es un cambio de estilo de vida muy drástico. Entonces también hay que cuidar ese proceso. Y además, bueno, pues vamos a intentar que la persona sea más independiente, que pueda utilizar y ser usuario de todos los recursos comunitarios posibles allá donde vaya a vivir. Tenemos que tener en cuenta también que los recursos de vivienda son muy escasos. Tenemos que descubrir qué barreras nos ponen estos recursos para poder realmente llevar a cabo ese proceso y que sea viable en el tiempo, no solamente durante un año, sino que ya que sale la persona de la residencia pueda estar todo el tiempo necesario, todo el tiempo que la persona quiera, aunque tenga dependencia, aunque tenga problemas de salud, con los apoyos necesarios la persona puede seguir viviendo en casa. ¿Qué oportunidades nos plantea este proyecto para el futuro? Bueno, pues el primero, vamos a generar evidencia. Este es un proyecto de investigación y de innovación social que lo que busca es generar evidencias que permitan que los resultados que vayamos a obtener se puedan volver a replicar, ya no solo en Cataluña o en Navarra, sino que se puedan replicar en todo el territorio. Y eso es algo que es importante, ¿no? Como siempre me dice José Augusto, pues ya no es esto, ya no partimos yo creo que, no, vamos a generar evidencia científica que demuestre y que genere esa evidencia que nos permita poder decir, esto ha funcionado aquí, vamos a probar también en este otro entorno. Luego vamos a conocer, como decía Pilar, historias de vida que van a ser las generadoras de cambio, de ese cambio social. Ya no es generalmente hasta ahora a nivel cultural tenemos muy arraigado el llegar a una residencia, el que todos los mayores van a llegar a una residencia. Tenemos que cambiar a nivel social, a nivel educativo, porque las personas mayores pueden vivir donde ellas quieran. Ya no es solo lo que la persona o lo que la cultura nos imponga. Y por otra parte, que vamos a transformar ese modelo de ayuda a domicilio, centrándonos también y dándoles importancia a los roles de las personas cuidadoras no profesionales. Y de manera ya más breve, pues la respuesta, ¿no? ¿Podemos evitar acabar viviendo en una residencia? Pues yo os planteo que sí, aunque todavía nos quedan resultados por obtener. ¿Qué ocurre? Que para poder hacer todo esto, pues hay una maraña de recursos que tienen que estar integrados, como la ayuda a domicilio, como valoraciones geriátricas integrales que sean frecuentes y se adapten a las necesidades cambiantes, como esa coordinación social y sanitaria que os comentaba Jordi, que tiene que ser realmente efectiva, con un modelo de gestión de casos que ayude a coordinar todos esos servicios y prestaciones y necesidades, con planes de apoyo de verdad que sean personalizados y que me permitan tener todos los apoyos que necesito. Bueno, aquí ya vamos sumando y tenemos, bueno, pues el apoyo de la comunidad, el apoyo que se tiene que hacer a los cuidadores, tanto profesionales como no profesionales, y además, bueno, pues todos los recursos que necesitamos, ¿no? Pues después de toda esta maraña, de todos estos recursos necesarios, vamos a demostrar que es posible y a través, bueno, pues cómo no, del proyecto Vivir Mejor en Casa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora ya no es el turno nuestro, es el turno de comentarios, de preguntas, de críticas, de sugerencias, de sorpresas, que no sé si os ha podido sorprender lo que se está haciendo pues en la Fundación Pilares, en la Sociedad Española, en la Agencia Sanitaria y Social. Por lo tanto, adelante. Cuando queráis, compañeros. Fidel. Perdón, buenas tardes. Es que Rosa es nuestra microfonera de público, por eso ella iba a recoger el micrófono. Muchas gracias por todas las intervenciones
Y la verdad es que es un poco esperanzador, aunque Blanca y yo estábamos comentando que no sé si nos va a llegar. No sé si nos va a llegar todas estas cosas que estáis comentando. Si contamos con los 30 años de Jordi para ir avanzando en todo ese territorio y esa maraña, no nos va a dar de sí. Pero en cualquier caso me parece que es muy positivo el conocer realidades que se están intentando. Pero siempre topamos con un tema y es el de los recursos y otro es el de la coordinación. Y es tan difícil tener un poquito de fe muchas veces en la coordinación y es tan difícil tener un poco de esperanza en la consecución de los recursos que muchas veces nos produce una cierta desesperación. A veces una cosa muy pequeña y que parece fácil es imposible de conseguir. Un ejemplo que en alguna ocasión en el Consejo Sectorial de Mayores, en el que ahora está Rosa, hemos puesto. Hay muchos mayores que quieren hacer gimnasia 2 o 3 veces al día con un monitor en un centro de mayores. Y no es posible. 2 o 3 veces a la semana. A la semana, perdón. Al día no. No, a la semana es suficiente. No es posible y hay, hablo de este barrio, un teatro cerrado desde hace 15 años. Un centro infantil cerrado desde hace 20, vacío. Un instituto a medio usar con espacios para hacerlo. A las personas que hacen la actividad en los centros mayores de gimnasia, creo que se les paga a 7 euros la hora. Y no es posible que todas las personas mayores que quieran hacer gimnasia la puedan hacer en unas condiciones aceptables para evitar tener que tomarse más pastillas y tener que estar en su casa o jugando a la petanca. Una cosa bien pequeña. Entonces, a veces uno se desespera y menos mal que nosotros los jueves tenemos terapia grupal que nos anima, que nos ayuda y que nos permite seguir creyendo que algunas de todas esas cosas son posibles. En cualquier caso, muchas gracias. Muchas gracias, que me parece que además centras muy bien el problema, ¿no? Y por eso nos parece muy interesante y nos parece importante que nos ayudéis. Es decir, que el cambio de modelo no puede ser un cambio de modelo hecho desde los profesionales o desde la ciencia, que necesita también vuestro impulso, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, los cambios de modelo a veces son como ir en bicicleta, ¿no? Como aprender a ir en bicicleta. Es decir, que te caes, no vas bien, ¿no? Y de pronto un día tú sales en bicicleta corriendo y ya vas bien en bicicleta, ¿no? Y entonces yo quiero pensar que en este momento esos 30 años de trabajo son las caídas de la bicicleta y que en cualquier momento, y espero que sea de forma rápida, salgamos corriendo en bicicleta como hemos salido nosotros, nuestros hijos y saldrán y los nietos, y que es un cambio de un día a otro. Y yo creo que por aquí va y yo espero que sea así. Bueno, lo que está claro es que el marco teórico lo tenemos y además lo habéis expuesto maravillosamente. Pero el problema que yo veo es que la sociedad en la que vivimos no está o no quiere ser consciente de las necesidades de las personas mayores. Creo que mayores de 65 años somos como entre un 20 y un 25%. Casi el 20. Casi el 20, pero votantes mucho más, porque los menores de 18... 25% en las 25%. Ahora vamos a estar en campaña electoral. Y yo pregunto, en las campañas electorales hay una partida enorme dedicada a los jóvenes, otros a los LGTBI, otros a los inmigrantes, otros... Pero resulta que los mayores parece que somos como una inutilidad social, como una carga social, porque en las campañas de todos los partidos políticos, de derechas y de izquierdas, somos un cero a la izquierda. No aparecemos en ningún momento. Como mucho nos dicen, sí, y los viejos están en asuntos sociales. Y se acabó. ¿Qué decir de los presupuestos de cualquier ministerio? Es que las necesidades de los mayores, una vez más, son transversales. No solamente atañen a un ministerio, atañen a sociales, a economía, a seguridad, a todos los ministerios. Sin embargo, nos ningunean de forma
impresentable. ¿Qué decir de las listas electorales? Deberíamos tener como menos un 25% de mayores de 65 años, que muchos todavía tenemos sentido común, que es lo que más falta a los políticos. Bueno, ya no me quiero meter con el sentido común de los actuales políticos, pero vamos, desde luego yo os garantizo que seguramente lo haríamos menos. Curiosamente no somos tan inútiles, porque si vemos las grandes empresas, en todos los consejos de administración de Iberdrola, de Telefónica, de Zara, de Mercadona, los abuelos somos los que mandamos y los que marcamos las pautas de comportamiento económicas, sociales, de desarrollo. Entonces yo creo que el problema, por supuesto, el marco teórico lo tenemos, pero lo que es mucho más difícil es cambiar a la sociedad y convencerlos de que realmente los mayores de 65 años debemos tener un papel no solamente de que nos cuiden, sino que realmente nuestras iniciativas se tengan en cuenta en todos los campos de los presupuestos, en todos los programas de los ministerios. Respecto, por supuesto, es el dinero el que marca. Porque otra reflexión que os quiero hacer, ¿quién vive ahora de las personas dependientes y así? ¿Quién vive ahora en su domicilio? Yo en mi entorno, casi todos, ya que aquí que somos mayores, conocemos a muchas personas mayores, tanto en Madrid como en pueblos de Aragón, que yo soy aragonesa, y donde la atención en los pueblos pequeños yo creo que es mucho mejor, o la gente se preocupa mucho más de las personas mayores en ciudades pequeñas que en grandes ciudades como Madrid. Pero ¿quién vive bien? ¿Y quién vive en su domicilio de personas con dependencia? Los muy ricos que se pueden permitir el lujo de tener 2 o 3 cuidadores privados a quienes les pagan y como dicen ellos, mi padre está maravillosamente cuidado por 3 latinoamericanos. Es que es así lo que está ocurriendo. Y desgraciadamente los muy pobres. ¿Por qué? Pues porque en muchos sectores no tienen acceso a una residencia pública y no se pueden permitir el acceder a una residencia privada. Como resumen, la clase media somos los más puteados, perdonadme la expresión. Somos los que en muchos sectores, en una clase media o clase media baja, es la que tiene más problemas actualmente quizá para atender a los mayores. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Yo, en fin, te felicito porque lo has dicho de forma muy rápida y muy resumida, conceptos clave, pero el fundamental es, bueno, 2 importantes. Hay que cambiar la idea de envejecimiento. Si no cambiamos la idea de envejecimiento a una idea positiva, no seremos nunca capaces de hacer políticas y de ponerlas en práctica. Eso es así. Y la segunda que has dicho que es muy importante es que las personas mayores tenéis que ser miembros activos de la sociedad también en las fuerzas políticas, porque es la manera de introducir cambios. Es así de claro. Augusto, bueno, ay, perdona. Yo, por orden de intervención que han tenido usted, don Alberto, don José Augusto, que yo soy tocayo suyo también, doña Pilar, don Jordi y doña Laura. En fin, les diré que ha sido una experiencia extraordinaria oírles a ustedes hablar. Yo les voy a contar mi caso particular. Yo he tenido a mi mujer, que murió hace 11 años, enferma de Alzheimer. No me lo quise creer en un principio que iba a ser esa enfermedad. A los 71 años yo ya estaba jubilado, la he acompañado durante esos 10 años. Finalmente estuvo en una residencia. Y yo creo que el peor error después de estar en una residencia, aparte del coste económico que me suponía, llegué a pagar en el año 2011 2.700 euros mensuales. En el año 2011, es decir, hace ya 11 años, y pagaba esa cantidad. Entonces, pues, ¿quién cuida luego al cuidador? Esa es la pregunta que yo hago. Porque al principio no te haces a la idea. Te cuesta mucho creer lo que te está sucediendo. Crees que los médicos se han equivocado, que eso le pasa a otra persona, pero no a ti mismo. Entonces es muy difícil superar ese trauma, porque luego al cuidador, ¿quién le cuida? Bueno, y contaré otra anécdota. Voy a cumplir ya los 90 años dentro de unos meses, muy pocos. Y entonces, debido a mi experiencia,
he observado que en las residencias a las personas, como en el caso de mi mujer, que yo la acompañaba todas las tardes, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, que nos daban de cenar, y la acompañaba, salíamos a pasear alrededor de la residencia aquí en Madrid. Los 3 últimos años observé que todavía se valía por sí misma. A mí me estuvo llamando por mi nombre hasta última hora y, sin embargo, a mis hijos, que estaban fuera de Madrid, casi ni los conocía. Bueno, pues entonces observé que las ponían ya en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque el personal de las residencias manejan una persona a 2 personas al mismo tiempo, entonces las hacen más inútiles. Entonces, quiero decir que no se valía por sí misma y, sin embargo, salía conmigo a pasear y demás. Y a propósito de esto, les contaré una anécdota. No, la última. Cuando tenía 8 o 9 años, en mi pueblo, en la Merindad de Castilla la Vieja, en Burgos, acompañé una vez a mi padre, tenía yo 8 o 9 años, creo, acompañé a mi padre a solucionar unas cosas que tenía que solucionar allí en el pueblo. Y había un guardia civil escribiendo, donde estamos en el cuartel de la Guardia Civil, escribiendo con una máquina que decía que la habían traído nueva. Y yo observé que en el escrito aquel había muchas faltas. Entraba entre mi padre y el guardia civil allí. Y entonces le dije a mi padre, oye, que esa máquina hace muchas faltas. Y el guardia civil le dijo a su compañero que estaba allí, vamos a devolverla porque esta hace muchas faltas. Y entonces hagamos un parangón con esto que están ustedes hablando y la realidad, porque también hay que devolverlo. Muchas gracias. Perdona, a propósito de la intervención, Sí, a propósito de la intervención, que ha sido muy interesante, una próxima reunión de jubilares va a ser precisamente tratar la ética del cuidado, pero no solo desde la perspectiva del derecho al cuidado, sino también desde la perspectiva de los cuidadores, ¿no? Como ha expuesto. Nos parece muy necesario y, bueno, será anunciada también a través de la UME. Bueno, gracias por todos, a todos. Voy a pedir una aclaración. Hace tiempo aquí un mismo conferenciante, no sé si era también otro compañero de la UME, habló sobre las residencias que doña Pilar ha mencionado, de las que son como apartamentos y luego como viven en comunidad. A mí me llamó mucho la atención porque eso, pues, para las personas solas como yo nos venía muy bien. Pero hubo luego un final un poco triste, porque dice que si caías en una dependencia total, tenías que salirte de la residencia. ¿Cómo es posible que hay residencias que cuando un anciano ya llega a sus límites le obligan a marcharse de las residencias? Esa es la contestación que quiero que me den. Gracias. Sí. Efectivamente, estos modelos alternativos a la residencia, supongo que se refiere a los cohousing, ¿no? Estos que viven juntos y se apoyan mutuamente. Esa es la idea de la vivienda colaborativa, que es que entre unos y otros se apoyan, pero es verdad que tuvieron un problema en su diseño. Eso lo mismo ocurre cuando en algunas viviendas que hay, sobre todo por los territorios rurales de las 2 Castillas, sí, sobre todo por ahí, en los núcleos rurales, de viviendas compartidas entre personas mayores. Y también están pensadas para personas que no necesitan apoyos porque no tienen una situación de dependencia. Pero claro, es terrible, como muy bien ha señalado, porque tú resulta que haces el esfuerzo de irte a vivir de tu casa de siempre a un cohousing o a una vivienda comunitaria, y luego, si tienes una situación de dependencia, que es cuando más necesitas el apoyo, te dicen que ahora te vas a una residencia. Eso está estudiado, está denunciado y se está transformando. O sea, ahora los cohousing ya tienen en cuenta que no puede ser que las personas que constituyen la cooperativa y se van a vivir juntas, que no esté previsto en ese centro, en esa modalidad de viviendas, que no esté previsto cómo van a cuidar a las personas cuando lo necesiten.
Y efectivamente, es que lo ha descrito estupendamente, es terrible que ocurra eso. Y en las viviendas comunitarias también de las dos Castillas pasa lo mismo, que ya también, yo por lo menos tengo mucha relación con Castilla-La Mancha en este tema de las viviendas, y ya están convirtiendo las residencias, dándoles apoyo de ayuda a domicilio por la mañana, por la noche y poniendo más personal, por tanto, y por supuesto que no tenga ninguna barrera arquitectónica, porque es fundamental para las personas que viven en los pueblos no irse de su pueblo y vivir juntos con personas que se conocen de toda la vida. O sea que totalmente coincido con usted que eso habría que arreglarlo, yo creo que está en vías de arreglarse. Y por las otras experiencias o comentarios que ha habido antes, ya que estoy en el uso de la palabra, yo creo que efectivamente habéis puesto también el dedo en la llaga, que no todos son cuidados. Las personas mayores necesitamos otras cosas, que no son cuidados. Lo que necesitamos es no tener necesidad de cuidados. Y para eso las políticas preventivas son esenciales. Que hemos hablado poco de prevención, pero es esencial. La prevención es casi lo primero que tenemos que pedir a los políticos, a los gobernantes, al sistema sanitario, al sistema de servicios sociales, al sistema cultural, porque esto es cuestión de todos. Habéis dicho lo de la necesidad de hacer ejercicio físico cuando hay un montón de recursos que están inutilizados. Y eso tiene que ver con el peso que tiene, el poco peso que tiene la participación de las personas mayores. Esto es lo que hay que cambiar, pero yo creo que eso solo cambiará y está cambiando cuando nos pongamos en la calle y en los lugares de reivindicación es a exigir lo que queremos y a lo que tenemos derecho. Y esto realmente, vuelvo a decir, yo quizás soy optimista en exceso, por eso estoy aquí, porque creo que las cosas se pueden cambiar, ¿sí? Por eso tengo esa visión un poco esperanzadora y creo que sí que se va avanzando. Pero desde luego, en cuanto al tema de la participación, esto es cosa de nosotras y nosotros, ¿sí? Tenemos que ir a los lugares, exigir que creo que también eso está cambiando, porque desde cuando empezaron los de Cataluña a salir todos los lunes. No, eran los del País Vasco, a salir todos los lunes a reivindicar primero las pensiones y luego lo que haga falta. Oye, ya esto es serio, porque la gente está en la calle, ¿sí? Y lo mismo pasa con las mareas de residencias, de exigir condiciones de dignidad en las residencias. Y esto es importante que exijáis vuestro derecho. No solamente a ser escuchados, sino a que lo que decís se tenga en cuenta. Y yo creo que poco a poco se ha creado la plataforma de mayores y pensionistas. Nuestra fundación está ahí, también intentando apoyar ahí. Yo creo que es un gran paso, porque en lugar de tener muchas organizaciones que tienen interlocución con los poderes públicos, es como una sola, que van todos a uno y todos juntos a exigir derechos. Y bueno, yo creo que os animo otra vez a que no cejéis en el esfuerzo de pelear por los derechos que todos tenemos. Oye, me voy a dar la palabra a mí misma. A ver, Jordi, me ha gustado mucho lo que nos has contado y me parece que el planteamiento que haces es un planteamiento viable. Creo que esa experiencia de 30 años de acierto y error pues puede ser muy útil en otros lugares, que no sea Cataluña. Pero de todas las cosas que tienen que confluir, creo que es posible que los profesionales se pongan de acuerdo. Creo que es posible y creo que podría ser rentable esa coordinación, que no se gastaría mucho menos tiempo de los trabajadores. Es decir, que creo que incluso económicamente puede ser rentable ese modelo. Pero veo muy difícil que las distintas administraciones se pongan de acuerdo. Mi pregunta ¿es lo más difícil que se pongan de acuerdo las administraciones? De hecho, aunque he venido a título personal, yo de alguna forma formo parte de la administración. Es decir, este es un encargo, ¿no?, que hemos recibido una serie de personas por parte de 2 consejerías, 2 ministerios, y en las que hemos incorporado también, ¿no?, la otra gran administración, que son los entes locales. Y esto ha sido así, básicamente, porque de alguna forma creo que estamos en un momento, y aquí yo apelo a la necesidad de la visión de país y de políticas en mayúsculas y no del politiqueo, de dar respuesta
a las necesidades de la población. Y este, de hecho, es el encargo que debería, ¿no?, ejercer cualquier o facilitar cualquier político. ¿Cómo ha sido esto posible? Porque creo que estamos en un momento donde no hay elección. Si fuéramos anglosajones, ¿no?, habríamos planificado, y de hecho es lo que han hecho en países anglosajones, por ejemplo, en Finlandia, ¿no?, ahora mismo es el país donde hay la propuesta más, diría, disruptiva, ¿no?, de hacer esto que os he explicado, que allí han hecho borrón y cuenta nueva. O sea, vamos a crear de cero. Eso sí, con una inversión de 20.000 millones, ¿no? Aquí, como somos latinos, pues hemos ido haciendo ver que las cosas no pasaban y cada cual, ¿no?, con nuestra mirada en nuestro día a día. Pero está llegando a un punto que esto es insostenible. O sea, aunque sea por la sostenibilidad del sistema. Y por otro lado, es cierto, yo creo que las administraciones tienen este deber, pero quien va a ser capaz de forzar las administraciones somos nosotros, ¿no? Yo, aunque, a ver, yo aquí habré quedado como un anarquista revolucionario, ¿no?, como el Che Guevara de... Pero es que es de verdad, tenemos este poder y nos lo tenemos que creer, ¿no? Luego hay distintas formas de organizarse, ¿eh? Y en Cataluña también la sociedad civil, ¿no? Y aquí me vienen a la cabeza compañeros, de vuestra edad que están propiciando, ¿no?, este proceso y los políticos notan esta presión hasta el punto de que ahora que es época electoral, ¿no?, yo diría la gran mayoría, ¿no?, de alcaldes están poniendo en su programa electoral la atención integrada, ¿no?, como una apuesta de valor, ni que sea porque no pase que el alcalde del pueblo del lado lo ha puesto y, ¿no?, lo que pasaba tiempo atrás con las residencias, ¿no? Pues si el alcalde de la ciudad vecina pone residencias, pues yo igual. Pues ahora está pasando este fenómeno en relación a la atención integrada. Es decir, esto ha pasado a ser sexy. Hacer atención integrada es, ¿no?, es moderno. Esto va a cambiar las cosas. Pues, ¿no?, yo diría un poco la necesidad de que todos forcemos, ¿no? Pero el peligro es que sea sexy, pero se quede en el papel. Es decir, que sea una revista. Sí, sí. Que se quede en el papel del programa electoral. Sí. Entonces, lo sé si en el papel, no sé yo si es muy conveniente. No, pero claro, ¿qué hay aquí detrás? Es cuando empiezas a ver que en el pueblo del lado pues están dando mejor respuesta a las necesidades, ¿no? Porque esto, y hay sitios donde está pasando. Cuando ves que hay quien apuesta para esta nueva forma de hacer, poniendo, por ejemplo, presupuesto, ¿no? Pues ya empiezan a cambiar, ¿no?, luego las miradas. Bueno. Es cierto, ¿no?, está lleno de documentos, ¿no? Y de hecho hace 30, 40 años que sabemos lo que hay que hacer, ¿eh? El reto está en hacer que pase. Nos lleváis unos años de ventaja. A ver, ¿alguna palabra más? Ojalá que pase. Hagamos lo posible. Pues acabamos con un fuerte aplauso para nuestros conferenciantes de hoy.